Vamos a ir empezando, así que les pido a todos silencio para empezar con la mesa de cierre de este evento. Bueno, como los que han estado hasta el día de hoy, este evento se llama Las izquierdas uruguayas a través de sus conceptos. La idea que hemos recorrido en el seminario es tratar de pensar algunos conceptos relevantes para la izquierda en el ciclo que va desde los 60 hasta nuestros días. Y se nos ocurría como mesa de cierre una mesa que de alguna forma pusiera en discusión el trabajo académico con el activismo político, y que de alguna forma también sirviera como insumo para nosotros mismos en el proceso de investigación sobre un concepto que lo estamos trabajando, pero que es un concepto muy cargado, que es el concepto de revolución, que todos tenemos claro que fue un concepto central, un nudo conceptual, emocional, político, creo que para todo el universo de las izquierdas de los 60 en adelante, y bueno, y que ha tenido recorridos variados, interpretaciones, diferentes formas de pensarlo desde aquel pasado hasta ahora. Entonces nos interesaba de alguna forma tener una conversación con militantes políticos de diversas tradiciones para ver, por un lado, cómo pensaban ese concepto, cómo lo definían, cómo lo conceptualizaban y si encontraban o no vigencia en este concepto. Y para eso definimos se nos ocurrió invitar a algunos militantes que generosamente, militantes y líderes y personas destacadas en la cultura de izquierda, que generosamente se ofrecieron a colaborar en este proyecto. Con nosotros está Oscar Andrade, Constanza Moreira, Sebastián Valdomir y Lilian Celiberti. Cada uno de alguna forma tiene diferentes recorridos en el mundo de las izquierdas uruguayas. Todos tienen recorridos extremadamente importantes. Y les propusimos una dinámica de trabajo que la idea es, vamos a trabajar con 3 preguntas y vamos a hacer 3 rondas, donde en las primeras 2 rondas cada uno tendrá 5 minutos para responder, y en la última serán 10 minutos y después vemos para cuánto más da la conversación. Les agradecemos muchísimo la participación, sabemos que son gente que está con muchas cosas, y que esto, digamos, tiene una dimensión intelectual, académica, que a veces requiere un tiempo, pero para nosotros es importante, y creo que en realidad también es importante también en la discusión pública, por eso también lo realizamos. Bueno, así que si les parece, empezamos. Voy a presentar un poco. La idea es, hacemos 3 rondas. La primera ronda va a ser voy a ir leyendo cada pregunta. Si les parece, hacemos el orden como quieran, ¿no? La primera pregunta es: ¿qué lugar ha tenido y cómo podría definir la idea de revolución dentro de su tradición militante? ¿Podría establecer momentos donde el concepto de revolución tuvo mayor o menor visibilidad en su historia como militante? Esa sería la pregunta. ¿Cuánto tiempo? 5. Sí. Es maravilloso. Pedirle al Boca a esta gente 5 minutos. Está muy claro, aparte. Y Lucas Hugo, el texto decía al revés. ¿Cómo le voy a polemizar a la academia acá? Adelante, 10 minutos, tienen toda la razón del mundo. Bueno, macho, por lo menos ganamos 5 más. Y ya sí se conquista. Sí, bien. Bueno, compañeros, primero agradecer la invitación y invitar a pensar. Yo tengo la idea de que además estamos obligados a pensar porque no tenemos más tiempo. Se aceleraron contradicciones o ponemos una perspectiva humanizadora arriba de la mesa o barbarie. Eso es muy evidente. Creo que lo que está pasando es que una parte de nosotros sigue viviendo como si nada, a pesar del genocidio en Gaza, a pesar de que estamos en la cornisa de una confederación militar mundial. O sea, la coyuntura actual debiera
pide a gritos que hubiera una huelga general mundial y que de esa huelga general mundial, de todos y todas, surgiera una cosa diferente a esta barbaridad. Pero eso no pasa. Y ese es un dilema de este tiempo. Que objetivamente, en cualquier plano, el plano de la concentración de la riqueza en un puñadito y no sea la miseria, en el plano de la catástrofe ecológica global, en el plano de la carrera armamentística que sabemos cómo termina. O sea, el informe Instituto para la Paz de Estocolmo es bastante evidente en el sentido de que hay una pulsión de un imperio supremacista que piensa dirimir la hegemonía a los cañonazos y está dirimiendo la hegemonía a los cañonazos, y eso nos coloca en esa lógica de colapso. La respuesta a eso no puede ser la reforma. O sea, yo soy lucho por el plato de lentejas, o sea, me parece razonable plantearte la reforma. La respuesta o es estructural o no es. Entonces, el gran dilema que tenemos es que esa respuesta no aparece arriba de la mesa clara. Hay que armarla, pero el tiempo para armarla creo que es un tiempo siempre en lo concreto, recogiendo lo mejor de las tradiciones. O sea, yo pienso que las revoluciones son una larga lucha por el reconocimiento, una larga lucha de las formas de opresión por el reconocimiento. Siempre fueron en el fondo eso. Y el problema que a las opresiones nos ha costado mucho dialogar entre sí. Y que una revolución por venir tiene que tratar de lograr que las revoluciones dialoguen entre sí. Este escenario, que se parece a otros escenarios, tiene también como dificultad eso, el encuentro, la confluencia, la necesaria articulación, que si no se logra te genera una gran frustración. Si uno mira el escenario previo a la primera gran carnicería, algunos piensan que la primera y segunda guerra mundial fueron una sola guerra mundial, pero independientemente de qué idea participemos, el gran fracaso es la interna del movimiento obrero, donde confluían internamente miradas anticoloniales con miradas procoloniales, Van Gogh, claramente defendiendo la perspectiva de que las economías centrales tenían que subordinar las economías periféricas. La disputa entre reforma y revolución, y la tercera gran disputa es la disputa con cómo te parabas contra la guerra. O sea, la gran crisis de la Segunda Internacional tiene que ver con el Parlamento, los socialistas en el Parlamento alemán votando los créditos para la guerra, una crisis que generó heridas que explican las desconfianzas posteriores y las dificultades para articularse en el ascenso de la emergencia del fascismo y el nazismo. ¿Qué quiero decir? Que, bueno, el pensamiento crítico de izquierda occidental le costó mucho interpretar las luchas coloniales. Es más, hoy casi no hablamos de la Confederación del Sahel, ni de Burkina Faso, ni de Malí, ni de Níger, ni de cómo los franceses lo han extirpado toda la vida el uranio y el oro, y no nos parece que es parte de nuestro proceso. O sea, la única forma de pensar una perspectiva emancipadora triunfante es que las diferentes formas de opresión, las coloniales, las económicas, las patriarcales, logren una gran conversación, digamos, un gran acuerdo y un gran diálogo. Aterrizando esto global a un poco más entre casa, yo participo de la idea, que creo que tiene sus orígenes en la década del 40, de que nosotros tendencialmente nos movemos como continente. O sea que nuestros problemas, hay como un diálogo entre el problema de la segunda independencia, por lo tanto hay que mirar mucho las primeras independencias, sobre todo de la revolución haitiana, y cómo marcó esa revolución haitiana que Bolívar incorporara la eliminación de la esclavitud y marcó ese primer momento revolucionario, que no hay salida si no es de carácter continental. Esa es una pista razonable. Y que esa salida, durante un tiempo manejamos como que había dos tiempos distintos, que un tiempo es romper la dependencia, como que el primer paso es romper la dependencia. Yo creo que hoy hay que problematizar hasta qué punto los pueblos nuestroamericanos, en un concepto martiano, pueden romper la dependencia
si a su vez no ponen arriba de la mesa una forma de organización socialista de la vida y de la economía. ¿Por qué? Porque venimos de una experiencia concreta, de varias experiencias concretas. La experiencia del intervencionismo marco de la Guerra Fría, de las dictaduras que asolaron el continente en el marco del terrorismo de Estado, de la ofensiva neoliberal que particularmente en los 90 se concentró en todo el continente, de cómo las fuerzas que lucharon contra el neoliberalismo lograron conquistar gobiernos que hicieron reformas, transformaciones, cambios constitucionales, y de cómo la reacción a eso, no solo, esto es muy mecánico, tendría que tener más tiempo para poder problematizarlo más, pero el tiempo que me dieron me dio ustedes, así que tienen la culpa. Vino una contraofensiva, yo la ubico quizá como, esto es muy, sobre todo a partir de la derrota del ALCA en Mar del Plata, venía de antes, sí, fue una cosa constante, pero de derrota, de injerencia más grosera, y hoy estamos en un momento donde los niveles de brutalidad del imperialismo anglosajón supremacista son salvajes. Entonces la lógica del lento proceso de acumulación y de transformación es una lógica que está cuestionada, no porque la queramos cuestionar, uno siempre quiere avanzar, intentando poder avanzar, correr los límites de lo posible. Pero creo que las fuerzas transformadoras tienen que ser capaces de ver ese segundo componente, es decir, bueno, hoy hay un proceso claro, muy grotesco, muy grosero, de colonialismo exacerbado. Daniel Webster decía en 1851, para explicar por qué le iban a sacar el carbón a Japón, que la providencia había destinado nuestros recursos en distintos países, que había sido secretario de Estado de los Estados Unidos. Y en la década, poco antes de que estuviera un documento que es clave, que tuvo 25 años desclasificado, el documento nacional de seguridad número 68 de abril del 50, George Kagan, que era asesor, sostenía lo mismo del hemisferio, nuestros recursos del hemisferio. O sea, esto que Trump sostiene hoy, es decir, ahí está mi petróleo, ahí está cosa, me quedo con Groenlandia, no es Trump. O sea, Trump es la manifestación de una historia de supremacismo y de hegemonía que uno tiene que tener en cuenta, porque el proceso de transformación no se hace, uno no elige cómo lo hace. Es más, casi nunca elige. Ningún proceso de transformación eligió mucho. Tuvo que hacerse en las condiciones que le impuso el poder dominante. Y con las restricciones, condicionantes y determinantes, yo miro mucho el ejemplo de la Revolución Cubana, que decía, vamos a cerrar los cuarteles y poner escuelas. Te invadieron a los 2 días, papá. Lo que tenías que hacer después es defenderte como podías de la agresión como un componente sistemático. O sea, los procesos de transformación no se dan en una abstracción, se dan en lo concreto, y lo concreto ofrece hoy esta perspectiva, es decir, tenemos un imperio que está en declive, que tiene un gasto militar espeluznante, que además es históricamente supremacista, que además está en un colapso ambiental y por lo tanto la injerencia es mayor, y que menos tolera que quien lo ponga en cuestión sean los chinos. Una cosa de esas. No nos gustaría pensar la revolución desde este lugar, pero el problema es que estamos en este lugar. Último 40 segundos, es muy cruel lo que hacen muy cruel lo que hacen. No, para cerrar, yo participo de la idea polémica, pero que los procesos de transformación tienen necesariamente que articular la acción social, la acción institucional y la acción política. Y uno no puede separar esto para intentar entenderlo, pero esto todo va junto. Y esto nos cuesta horrores. En general, la acción institucional tiende a intentar subordinar o disciplinar la acción social y a no darle el espacio en la lucha por el poder. La acción social es media libertaria. La acción social tiende a desconfiar de la institución, y la acción política muchas veces no sabe dónde pararse, sobre todo cuando formaciones que vienen de la lucha social logran conquistar espacios de la institucionalidad. Y esta es una gran explicación de las derrotas. No solamente las derrotas tienen que ver con la injerencia ajena al papel del imperialismo. Nunca juegan limpio, ¿no? Nunca juegan limpio. Ganó Colombia ahora la parlamentaria y Ecuador le bombardea la frontera y sale que Petro es el más narcotraficante gigante. Y esta semana pasada en Brasil empieza la estrategia con el tema del PIX y no juegan limpio. Hay que ganar sabiendo que no juegan limpio. Pero más allá de que no juegan limpio, nosotros tenemos que resolver ese gran nudo. Nos cuesta horrores. Horrores esa perspectiva. Bueno, yo creo que la academia nos podría dar una buena mano. Gracias.
Bueno, saludar a todos los que veo un montón de feministas revolucionarias por acá, me hace mucha gracia. Y muy especialmente a Diego y a Aldo por esta reflexión que voy a empezar como en clave generacional, porque yo entendí que vos dijiste, la primera pregunta es ¿qué fue la revolución para usted? ¿Cómo construyó usted su vida? Entonces, claro, él hizo la introducción, yo sigo. Entonces, quiero decirles, y esto es importante, me parece, para una reflexión para las generaciones más jóvenes, que yo soy producto de una revolución. Soy producto de la revolución del 17. Soy hija de la revolución rusa porque mis padres fueron comunistas. Después dejaron de serlo en los años 50, pero esa tradición entró al Frente Amplio, esa tradición me vino con la familia y esa tradición es un modo de leer, es un modo de pensar, es una bibliografía, es una literatura. Así que soy hija de esa revolución para empezar, esa es mi genealogía. Y lo digo en el contexto en que muchos jóvenes no tendrán esa genealogía en el futuro. Entonces, a su vez, me antecede una generación que vivió de cerca la revolución del 17. O sea, aprendí de eso, pero esos conceptos en una biografía pueden ir quedando lejos. Y la experiencia de primera mano de una revolución es lo más espectacular que te puede pasar en la vida. Así que para mí la revolución no es un concepto, es una vivencia histórica concreta que me fue trasladada a través de mis padres y de mi biografía. Antes de venir para acá, estaba leyendo García Linera de un texto que se llama ¿Qué es una revolución? Y lo empecé a leer, él escribe como los dioses, y entonces él habla sobre la revolución del 17, la califica como el acontecimiento político más importante del siglo XX, ahí pueden haber discusiones, pero esa es su posición, y él dice, dividió a la sociedad en dos, y yo y vos. Nosotras somos hijas de un mundo donde había socialismo y capitalismo, es decir, vivimos ese mundo de socialismo y capitalismo y no había ningún consenso de nada, había una guerra fría o caliente, pero vivimos en un mundo adversarial. Todo este consenso democrático del que yo hago parte por la vida académica, más bien, a la que he abandonado por la tesis 11 de Feuerbach, ¿no? Es decir, me dediqué a transformar el mundo a una probeta edad en la que uno más bien debería dedicarse a la filosofía, según Platón, pero el consenso democrático me viene por mi biografía académica y no por mi historia. Es decir, la única alternativa es la democracia. Más bien que la historia de mi generación ha sido muy turbulenta. Y bueno, allí García Linera dice que más allá de aquello en lo que resultó la revolución, ¿no? Si creamos o no sociedades socialistas, de hecho nosotros miramos a Cuba, Cuba fue la sociedad más comunista, más socialista que yo vi alguna vez en mi vida, la vi, estuve ahí. Cuando él lo era, ¿no? Ahora es otra etapa. Entonces, él lo que dice es que es importante, no porque creó un mundo alternativo al capitalismo, sino porque potenció el surgimiento en las expectativas colectivas de los subalternos del mundo, no me digan que no escribe divino, de la creencia movilizadora de que es posible alcanzarlo. Eso me parece que es lo más importante de una revolución, es creer que es posible derrotar al capitalismo. Eso mi generación lo vivió. Y más allá de las vicisitudes históricas, nacimos y crecimos y nos desarrollamos al calor de esa idea. Por otro lado, la palabra revolución, no así su concepto, que sigue siendo muy rescatado, más o menos rescatado. O sea, felicito a los que trabajan en estos temas, no precisamente en la academia politológica. Es una palabra satanizada y al mismo tiempo reivindicada. Para los conservadores de todos los tiempos, que siempre se alzaron, quiero decirles, contra todas las revoluciones, la revolución es la muerte de la democracia y la pérdida de las libertades. Y con esto me refiero a Tocqueville, que algunos lo habrán leído, que él está hablando de la Revolución Francesa, no está hablando, pero ahí encuentran la clave del liberalismo conservador, que es lo que creo que informa nuestro tiempo.
estamos muy toquevillanos en nuestra manera de concebir un consenso democrático como por la negativa, no hagan olas. Por otro lado, quiero decir dos cosas más sacando del texto de García Linera, y él dice, lo más importante de la definición de una revolución es que son las masas que toman por asalto el poder político, y más allá del momento insurreccional, lo importante de la revolución es que es el momento plebeyo de la política, siempre es de los de abajo en relación a los de arriba. Lo cual, en la historia de las revoluciones de Aristóteles, había muchas revoluciones, pero Aristóteles decía, la verdad es que eran cambios de régimen, ¿no? Eran cambios de régimen. ¿Eso qué quiere hacer Trump? Un cambio de régimen. Pero hasta el propio Aristóteles dice, solo hay revolución cuando son los de abajo que asaltan el poder de los de arriba. Es decir, que es el momento plebeyo de la historia, por eso las feministas estamos acá, los obreros están acá, y por eso la tesis 11 de Feuerbach. Y entraña, esto también me parece que para las nuevas generaciones, un sacrificio histórico enorme. La gente moría por la revolución, dejaba su vida. Y no dejaba su vida como como un sacrificio, un autosacrificio, dejaba su vida por un ideal. Eso lo encuentran, lo ven, lo leen. Hay muchas viejas generaciones que además han ido dejando sus testimonios allí, ¿no? Han ido dejando su testimonio allí. Y allí dice, el derroche y generosidad del esfuerzo humano más planetario, geográficamente, y universal, moralmente, de la historia social ha sido la revolución. De derroche de generosidad y esfuerzo. La gente dejó su vida por la revolución, y él dice, en los últimos 100 años murieron más personas en nombre de la revolución que de cualquier religión. Me encanta esa frase porque hay que testearla, pero en esto que la gente habla de una era individualista, consumista, hedonista, la idea del sacrificio por las generaciones futuras parece una idea moral y empáticamente muy extraña, muy lejana, muy difícil de ser incorporada. Y sin embargo, ese es el sentimiento de la revolución. Bueno, dije esto, el momento plebeyo, el mundo partido en dos, y el sacrificio histórico, y por consiguiente la ética que informa buena parte de las izquierdas siempre es una ética revolucionaria, por más que las izquierdas la traicionen en la práctica todos los días. La ética siempre está vinculada a ese sacrificio histórico, ¿no? Es la gran causa por la cual somos capaces de dar nuestra vida. Y después de eso, después de la gran revolución, imagínense que para mi generación dejan de decir la Unión Soviética y decir Rusia, lo más ya era, nos llevó un tiempo, eso fue una gran construcción histórica para las izquierdas latinoamericanas, y no la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana, esa sí que fue cercana, fue próxima, fue muy próxima a la experiencia de la revolución. Yo nací en 1960, así que imagínense que estaban todos mis padres, todos locos con la revolución cubana, y sobre todo generó una figura sacrificial muy importante, que fue el Che Guevara, que fue una figura sacrificial que trascendió eso y hasta se transformó en una manera de vestir, en una boina, ¿no? Eso habla de la capacidad de penetración cultural que tuvo esa figura, que encarnó, a diferencia de la revolución de octubre, encarnó el sacrificio de esa experiencia, la revolución cubana, que fue, bueno, eso, la más cercana, la más comprensible y la más vivida por mi generación. De allí para aquí, para lo que vivimos la dictadura, para nosotros la dictadura es el resultado de una revolución fracasada y no otra cosa. Fue nuestra manera de entenderlo, no el fracaso de nuestra revolución, sino cómo se trata a los jóvenes de espíritu revolucionario cuando quieren librarse de su cadena, porque recuerden que la dictadura empezó militarizando una huelga, ¿no? Empezó mostrándonos los límites a nuestras aspiraciones. Yo soy parte de la generación que vivió ese fracaso. Ese fracaso no, aprender con el látigo, no me sale la expresión, es el disciplinamiento. Soy hija de ese disciplinamiento también. Y luego de eso hay dos momentos revolucionarios ya en mi madurez.
de los que voy a hablar más tarde. Uno es el momento revolucionario del feminismo. Para mí, en mi vida eso fue una revolución, y en la vida de las feministas yo creo que ustedes saben de lo que les estoy hablando, porque revolucionó nuestra manera de querer, de ver, de vincularnos con los otros, alteró la mesa de la familia, la cama de los amantes, entró en todos lados. El feminismo, esa fue una gran revolución que me marcó muy profundamente, ya más grande. Y luego yo viví como momento revolucionario el giro a la izquierda en América Latina, muy especialmente el caso de Bolivia. Fue un proceso que viví muy de cerca. Nunca había visto una versión de un cambio de régimen en clave antirracista y con capacidad de hacer nuevas fórmulas de muchas cosas, pero sobre todo anticolonialista. Nunca había visto una revolución anticolonialista tan importante en pleno siglo XXI como la revolución boliviana. Me refiero al proceso muy inicial, así que empezó, ¿no? El proceso de cambio, los cambios constitucionales, pero todo ese periodo de América Latina me pareció un momento muy revolucionario, ese giro a la izquierda también. Muy bien. Gustavo. ¿Vas controlando? Sí. Aviso de 2 minutos. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación, y quiero empezar por decir la alegría de ver a tantos profes conocidos, a tantos compañeros conocidos, compañeros de curso, compañeros de vida y compañeros y maestros de militancia. Y ahí quiero hacer una mención a Lilian. Hace tiempo no nos veíamos, pero el cariño siempre estuvo y estará. Y bueno, y agradecer por la actividad que nos invitaron y que organizaron. Está bueno esto, como tanto lo que decía el Boca como lo que decía Constanza, del ciclo personal de cada uno, ¿no? Y yo empecé a militar en la década de los 90 y esa es mi puerta de entrada al contacto con los conceptos clásicos y fundantes de la izquierda uruguaya y de la izquierda continental. En un periodo que ya no estaba el mundo dividido en 2 bloques, sino que ya había caído el muro. La izquierda uruguaya venía de un proceso de fragmentación y de división y de reorganización muy profundo, donde empezar a militar era difícil, ¿no? Porque te ponías a militar por trascender el mundo que veías, y estaban todas las variables en tu contra, ¿no? Conseguir tu primer trabajo, terminar de estudiar, ponerse a militar, independizarte de la vida de tu padre y tratar de conseguir ir a vivir con tu pareja o a vivir con tus compañeros. Todo eso en la década de los 90 era muy complicado, y aparte, buena parte de las herramientas teóricas, las herramientas ideológicas se habían ido recalculando fruto del proceso que decía Constanza, de la derrota de los compañeros y compañeras que habían entregado su vida en los calabozos de la dictadura, los que tuvieron que reorganizar su vida afuera y luego tuvieron que volver. Todo ese proceso de derrota impregnó a esa generación del 94, del 96 de una manera muy cruda, muy dura, ¿no? Esto ya lo he dicho un montón de veces, pero es lo que me sale cuando decía, ¿cómo empezaste a militar? Y empecé a militar en el 94, en el 96, un gobierno enfrente que se jactaba de no haber perdido nunca una huelga, un segundo gobierno Sanguinetti, en un periodo de neoliberalismo salvaje como fue el primer gobierno de la calle Herrera. Entonces, comenzar a moverse ahí era como muy complejo, ¿no? ¿Y cuál era la clave o el imán o el magnetismo? Y bueno, sí, pensar en que en ese momento las recetas que nos habían acompañado o la doctrina que nos había acompañado al movimiento social, al movimiento político, debían ser revisados y fundados sobre nuevos criterios, sobre nuevas bases, ¿no? Y ese es un poco el faro o la guía que te establecía conocer cuáles habían sido las vertientes uruguayas que se habían acercado a teorizar sobre la revolución, ¿no? Desde las izquierdas más de cuño marxista-leninista, las izquierdas más libertarias, donde yo me inicié, las izquierdas más nacionales y populares, una perspectiva más demócrata cristiana, que tenían sus diferentes perspectivas del acercamiento al cambio social, ¿no? Para mí la revolución es un cambio social que no tiene sentido, que puede ser ascendente como puede ser hacia atrás. Yo ahí creo que con el tiempo nos hemos ido acostumbrando a mirar que la revolución no solamente es un avance hacia tipos de sociedad más justa, más igualitaria,
más sustancialmente, más ambientable desde el punto de vista sustentable, desde el punto de vista ambiental, sino que pueden haber, y de hecho estamos viviendo retrocesos brutales, ¿no? Pero bueno, yo lo ubico como que en esa época, el primer periodo que yo ubico es entre el 94 y el 2004, es un proceso de aceleración de determinado tipo de conciencia en un plano de derrota, en un plano de desorganización, que hace eclosión con la crisis del 99 al 2000. Entonces es el momento, al menos a mi generación y algunos que están acá, empezamos a militar en esa época juntos, a mí particularmente me marcó muchísimo. Y lo que teníamos, lo que sentíamos, o lo que sentía yo, es que las herramientas heredadas, sobre todo conceptuales, ideológicas, de la década del 60 hasta la dictadura, tenían que ser ajustadas, porque evidentemente ese proceso de organización política había dado todo de sí y había encontrado del otro lado el leviatán más abominable, que fue el terrorismo de Estado, la operación Cóndor, lo que tenía que ver con la desaparición selectiva de los militantes y los dirigentes sociales que militaron por un mundo distinto. Y en ese momento no era changa un poco organizarse para eso, ¿no? Y a mí particularmente me marcó demasiado. Luego hay otro periodo muy importante que yo también entiendo que hay un antes y un después y hay un proceso de cambio revolucionario. Yo no tengo mucho prurito en decirlo, me parece que el proceso que se inaugura entre el 2004 y el 2015, 2016, hay una serie de cambios revolucionarios para la historia uruguaya muy importantes, que son cambios a veces a nivel institucional, a veces son cambios a nivel político, pocos cambios, aunque hay algunos que también valdría la pena analizarlos con detenimiento, de la base económica, de la base productiva, lo que tiene que ver con el uso de la energía, lo que tiene que ver con, el otro día lo discutíamos en el Parlamento, el proceso progresista en el Uruguay, o el ciclo progresista en el Uruguay, se inicia con una reforma constitucional de corte popular, como fue la reforma del agua, que no solo bajó privatizaciones que estaban en curso del gobierno de Valle y de Herrera, de la calle Herrera, sino que también puso en la Constitución el derecho humano al agua y la centralidad del actor estatal en la provisión del agua potable. Eso fue el 31 de octubre del 2004, el mismo día que gana Tabaré Vázquez y Rodolfo Niño, y aumenta considerablemente esa cuota porque sale aprobada con un 64% del electorado. Ahí se inicia para mí la agenda de derechos, ¿no? Porque en definitiva, antes el agua no era un problema, el que tenía agua y tenía plata pagaba, el que no tenía, bueno, o se jodía o se conectaba de una manera ilegal a las redes de suministro. Ahí yo creo que hay un cambio revolucionario, en ciernes. Y hoy vemos una crisis de redistribución y de apropiación del recurso agua muy potente, que yo la retrotraigo a ese proceso de desprivatización que se dio el movimiento social uruguayo. Pero entiendo que ese ciclo que se inicia entre el 2004 y el 2015-2016, con sus idas y vueltas, con sus avances y retrocesos, fue un proceso de cambio revolucionario para la historia política de este país. Muy desde lo institucional, muy desde lo gubernamental, pero también muy en esa tensión que hablaba Boca antes entre las fuerzas sociales del cambio, entre los actores socialmente organizados, el movimiento feminista, el movimiento sindical, el movimiento de derechos humanos y lo que de alguna manera se dio en el actor político de transar con las estructuras de la democracia republicana. Ahí, cuando Aldo nos decía, bueno, en tu tradición, yo ubico esos dos momentos a nivel personal, pero son generacionales. Yo creo que para la gente que empezó a militar en los 90, mucho esos 20 años de transformaciones políticas y de ciclos políticos son fundantes para una nueva manera de entender los conceptos como el de la revolución. Ahora, para mi tradición política, la revolución también tuvo otros enganches, ¿no? Acá también esta mesa está conformada con diferentes perspectivas dentro de la izquierda uruguaya, social y política, y para mi tradición particularmente, de la cual yo abrevé en algún momento y abrevo, es esa idea de descreer de la revolución como un ciclo de pasos, ¿no? como un ciclo de momentos determinados que se van concatenando uno a otro. Y eran, sobre todo los primeros fundantes, ¿no? Los primeros teóricos del MLN, luego los que hicieron el esfuerzo luego de la reapertura democrática y pensaron una fuerza más abierta, como que fue lo que finalmente constituyó el MPP, esa idea de, bueno, descreer de las recetas, descreer mucho del decálogo y pensar mucho sobre las condiciones realmente existentes que tiene nuestro país, que tiene el Uruguay, entre dos países muy, muy pesados,
con muy poca base productiva propia, con una extranjerización del aparato productivo terrible, con poca gente, ¿no? Con 3 millones y poquito de habitantes, con esa circunstancia de una izquierda que trataba de unificarse, pero que también visualizaba que las heridas del pasado también le condicionaban los pasos al futuro, ¿no? Y en ese sentido, esa idea de pensar con cabeza propia, ¿no? O de eso de descrear de la teoría revolucionaria, esa frase de Sendik que dice: no hay mejor teoría revolucionaria que surgen las revoluciones que se hicieron y que triunfaron o que fueron derrotadas, y luego todo el resto puede ser muy valioso, de hecho lo es, pero no te sirve para decir cómo vos vas a encontrar un momento de aceleración, un momento de movilización ascendente de la sociedad. Esa es un poco la tradición que de alguna manera también nutrió a buena parte de mi organización política, las organizaciones de las cuales yo he militado, y que hoy también hace explosión, y termino con esto, hace explosión porque hoy lo que vemos es que el proceso de cambio social no solamente puede ir en un sentido de lo que es la izquierda clásica, de lo que es la identidad igualitaria, lo que es eso que decía, ¿no? Crearemos un mundo nuevo porque tenemos un mundo nuevo en nuestros corazones, ¿no? Eso muy propio de los gallegos que vinieron derrotados de la década del 30 de España hacia Uruguay y Argentina. Toda esa idea hoy está, yo la veo hipotecada o en crisis también, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que todos los procesos revolucionarios, al menos de América Latina, y ahí me refiero no solo al caso que se refirió Constanza con Bolivia, que después también habría que hablarlo bien, ¿no? Porque yo el año pasado estuve en Sucre y lo que en el Bicentenario lo que más me parecía un funeral de una revolución fue eso, y es la verdad intransferible, la pena, el no tener lo que se supo tener por diferencias propias, ¿no? Bueno, pero todas esas revoluciones del ciclo progresista, ¿no? La revolución venezolana, la revolución ciudadana en Ecuador, pero también la revolución nicaragüense, la revolución salvadoreña, lo que tiene que ver con el proceso en Chile también, un proceso muy rico que llevó a la constituyente. Bueno, todo eso hoy lo que vemos es que en realidad el cambio social no es en un sentido revolucionario, sino en nuestros términos, más en un sentido de reacción conservadora y de contrarrevolución que de revolución. Pero hay un proceso de cambio y de concentración del poder brutal, muy excluyente, muy violento, muy de corte neofascista, y eso lo estamos viendo en curso, lo estamos viendo sucediendo casi que en tiempo real. Y ese me parece que es el momento que nos toca vivir ahora, y donde nos insertamos, y ahí cierro con lo que decía el Boca, esa idea de que el proceso nacional en Uruguay también va a estar atado a lo que pasa en la región, ¿no? Ese concepto viejo que está en el documento 1 del MLN, continentalidad de la lucha, yo creo que tiene una vigencia plena, aunque ahora deberíamos ver que si lo que está pasando en América Latina es el de la caída de los procesos de cambio revolucionario, bueno, lo que quiere para Uruguay seguramente sea un giro nuevamente a la derecha. De repente todavía falta mucha agua para que corra para abajo el puente y hay mucho partido por jugar, pero en definitiva lo que estamos viendo en la región es la vuelta del ciclo a la izquierda que mencionó Constanza, que tuvo ese jalón, ¿no? En el 99 con Chávez, Mar del Plata, Lula, Kirchner, Evo, y que hoy lo estamos viendo retrocediendo de una manera acelerada. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, primero agradecer la invitación porque, bueno, yo soy la única acá que soy de la nada, del movimiento, de la actividad social. No, bueno, quiero decir que no estoy institucionalmente en ninguna instancia, no estoy en el Parlamento, no estoy en el gobierno, no quiero tampoco. Bueno, nadie me lo ofrece. Pero bueno, no, entonces yo voy a hacer en esta parte, porque después voy a hablar, tenía la pregunta de qué es una revolución, que es un tema central, porque para mí la definición de una revolución no es la toma del poder de nada. Entonces, y ahí ubico ya mi trayectoria y mi ubicación, mi nacimiento desde el anarquismo, anarquismo que no vivo actualmente, hace montones de años, pero sí que me dejó un tema central, que es cómo se gestiona el poder y cómo el debate sobre el poder es un tema central para quienes dan la vida por la revolución.
para no pensar la revolución de arriba y después las masas que anónimamente asumen esa revolución. Yo en realidad no soy hija del 17, porque en mi casa no eran ni comunistas, ni socialistas, ni nada que se le pareciera. Soy en realidad hija del 68, podría decir, donde ahí se unían las luchas o las visiones del anarquismo, y acá me anoté una cosa, una obra de teatro que vi cuando tenía 17 años, en donde me quedó una frase que me acompañó durante toda mi vida hasta ahora, que soy también acá la más vieja de todas y por lo tanto de generaciones anteriores. ¿Qué pasó con la revolución Marat? Y esta obra la traigo porque también la cultura trae preguntas interrogantes en donde aparece a lo largo de la historia algunas constantes que todavía la izquierda no hace, la izquierda en general, los partidos de izquierda, lo que se considera izquierda, ha sacado un balance respecto a eso. ¿Qué pasó con la revolución Marat? Y empezamos desde ese momento y desde los movimientos autoritarios. Y entonces también soy hija en el 68 de la primavera de Praga, de los tanques entrando en Praga, del debate sobre eso. ¿Qué significa una revolución? Pero ¿qué significa en el sentido colectivo? De cómo imponemos, cómo desarrollamos las ideas, cómo generamos campos de ampliación de los debates. Y entonces para mí ahí hay un punto que es, yo no puedo llamar a ningún proceso revolucionario que utilice la violencia como forma de contener o de aplicar sus ideas. Y eso es una definición, y es una definición que me acompaña en lo que entiendo también por revolución, que no puede estar separada de las formas en las cuales participamos en la construcción de esas alternativas, de esas posibilidades. Entonces, en realidad podría decir, eso es una revolución democrática, pero democracia no me devuelve la sustancia de lo que quiero decir más profundamente, en el sentido de cómo se participa y cómo se gestiona el poder y cómo se establecen mecanismos de reflexión en relación a eso, en relación a los procesos colectivos. Acá después obviamente pasaron muchas cosas y yo creo que la lucha desde el pachequismo en adelante pasamos sin habernos propuesto a una resistencia que era sobre la coyuntura, una cosa que iba desarmando la idea que teníamos de la democracia uruguaya, que fue colocando el autoritarismo como parte de la construcción colectiva, y que eso nos llevó a, de alguna manera, a limitar los debates a una coyuntura, a cómo enfrentabas o cómo salías o cómo mantenías. Y recuerdo claramente las campañas en el 72 contra la tortura, cómo eso todavía significa, bueno, ni que hablar, el propio 68 y la muerte de los estudiantes y el impacto de colocar sobre nuestras vidas justamente la muerte como parte no ya de una lucha revolucionaria, sino un simple manifestar por las calles en ese momento. Entonces, creo que ahí, hablando de etapas, yo ubico ese momento previo a la dictadura como una parte de cierto restricción. Por supuesto que había debates sobre la lucha armada, por supuesto que había una construcción, y también, ahí debo decir, yo personalmente
no acompañé el proceso de lucha armada, no estuve de acuerdo a pesar de que estaba en una organización que había elegido transitar, digamos, hacia la lucha armada muy pequeña, muy minoritaria, y por algo siempre he estado en grupos minoritarios, ¿no? O sea, también es una constante en mi vida ser parte de las minorías. Entonces, pero digo porque me parece significativo pensar que a pesar de eso y a pesar de esos debates, por supuesto la Revolución Cubana fue un elemento central en la formación en el 68, el 67 y 68, lo escribí el otro día, la Declaración de La Habana, nos reuníamos en casa de Elena Quinteros, todo un grupo de estudiantes a escuchar a Fidel, o sea, fue parte de nuestra formación política junto con los debates al respecto de las vías revolucionarias. Sin embargo, el autoritarismo colocó la coyuntura, colocó lo inmediato, lo mismo pasó con el periodo de la dictadura, donde en realidad resistir, sobrevivir, defender a nuestras compañeras y compañeros perseguidos, etc., se volvió casi como un elemento central de definición política, o sea, había poco pensamiento, incluso de los propios procesos que se vivieron o de los propios debates interpartidarios o intercorrientes que podían haber en ese momento. Los momentos más fecundos fueron tal vez del 68 al 70, y después hubo como ese repliegue más en términos de resistencia. Otro cantar es en el momento de salida de la dictadura, porque en el momento de salida de la dictadura por lo menos en lo que a mí respecta, inauguro un proceso con otras compañeras de feminismo que va a enfrentarse con la izquierda en todo momento y a partir de miles de situaciones, que va desde algunas que no eran propiamente revolucionarias, como podía ser la cuota, pero que hacían evidente como la visión patriarcal que la izquierda como movimiento político tenía al respecto de los cambios y de las revoluciones. Creo que un momento, ahora que Sebastián hablaba de los 90, creo que en los 90 desapareció el discurso anticapitalista, ¿no? Entonces hubo como un repliegue también en términos conceptuales de dejar el anticapitalismo recién ahora, ya hace no mucho tiempo, vuelve en la agenda el anticapitalismo con fuerza, levantado desde movimientos de base, desde muchas construcciones, con caminos muy diferentes, porque no es lo mismo los ecologistas, los ambientalistas, las feministas autónomas, populares, etcétera, etcétera. Todas las miles de corrientes, pero en todas hay como un punto de acuerdo que es el anticapitalismo, cosa que en los 90 había desaparecido de la agenda pública. Y lo último que quiero plantear es que yo siento que la izquierda, cuando digo la izquierda me estoy refiriendo no a la izquierda que todos sentimos bajo nuestra piel y que nos mueve a seguir haciendo e inventando cosas, sino la izquierda en términos de partido, abandonó el pensamiento crítico y la búsqueda de debates significativos en términos de intercambios al respecto de qué nos dejó la lucha armada, qué balance hacemos de todo ese proceso, y parece que son temas tabú que no podemos abordar. Bueno, termino acá. Qué bárbaro.
En realidad, Yo tengo ahora que contestar la segunda mitad de la pregunta primera, la pregunta segunda y la tentación me trae que va. No, por eso. Qué maravilloso. 5, ¿no? Por eso, vamos cada uno a hacer un ejercicio de autocontención. De esfuerzo. Pero la idea es que después de estas rondas, Y tengo una actividad después. Leo, déjame leer la pregunta. La segunda es, y que también se toca con varias de las cosas que se vienen hablando, la pregunta es, ¿existen otras maneras posibles de pensar en el cambio social con las que se puedan identificar? ¿Qué relación tienen con el concepto de revolución? De alguna forma es ampliar el horizonte de que hay algo que me gustaría decir, que esta idea que está tan marcada como la identidad de las izquierdas, que todo cambio es revolucionario, ¿no es? Bueno, claramente en todo lo que vienen hablando hay muchos matices y bueno, es un poco abrir esa pregunta. También es preguntarse si se puede hacer el cambio a través de otros mecanismos que no impliquen esta idea tan fuerte de la revolución. Pero cada uno contesta lo que No, a mí me quedó me da un minuto y medio más. A mí me quedó la mitad de la pregunta primera, sin contestar. De verdad, o sea, yo que estoy entre medio ahí de lo generacional. Y me crié en Villa Felicidad, ahí sí el agua era el problema porque no teníamos agua. Teníamos agua, pero no teníamos agua potable. Y me toca entrar al liceo, fíjate las paradojas, ¿no? Un par de meses después que habían echado a Germán Araujo del Senado. Ya tienen el despacho que usaba Germán, una cosa. Y claro, y se empezó a juntar firmas y el voto verde. El voto verde no porque teníamos las firmas, pero para esa generación la revolución nuestra era eso. Era ser capaces de... Es más, no votamos en esa elección, pero juntamos firmas como nos... Y es muy dramático el cambio, porque claro, hacía poco había terminado la dictadura, entonces ¿qué hacíamos? Nos dejamos el pelo largo y escuchamos lo que no se podía escuchar. Y trabajamos en la cosecha desde muy temprano. Yo me acuerdo de estar en la escuela y trabajar en la cosecha, o sea, de temprano trabajamos en la cosecha. Y fuimos a organizar gremios rurales. Una derrota absoluta, porque un poco intentamos copiar la idea del gremio estudiantil, que había sido, era la FEI en esa época, la Federación Estudiantil del Interior, con el gremio rural. Y Marrerito, que había estado organizando los tambos de la predictadura, que tenía una idea de cómo organizar, nosotros no teníamos idea de organizar trabajadores, nos había dicho que no era lo bruto, y eso fue lo bruto a pedir aguinaldo, que era como, eso era el socialismo post, el aguinaldo. Y después milité con los anarcos, porque me vine a trabajar en la panadería a los 15 acá en Nuevo París, y eran todos anarcos, y yo. Pero era maravilloso. No ganábamos una, pero las perdíamos con una dignidad. O sea, habíamos perdido los consejos salarios con Sanguinetti antes de la calle. Pero para estar afiliado al sindicato tenías que, el 1% como todo el mundo, pero aparte un jornal para el desocupado. Pero no un jornal del que ganabas, un jornal del que queríamos ganar, que era más que el que ganaba. Entonces no había Dios que se afiliara, pero los afiliados eran uno, el suelo. Y después, en la historia personal, tú contabas la pregunta ahora, me entro en la construcción en el 18, en el momento donde se dejaba de hablar de las clases sociales, se hablan de los actores sociales, patatín patatán. Nosotros tuvimos 3 meses de huelga en invierno, en el 93, y nos mataron a palo aparte. O sea, no había forma que abandonáramos la idea de lucha de clase por una materialidad. Tenía un presidente de Brasil, yo tenía 18. Votamos la huelga y fuimos al palacio. La primera huelga para uno es la cosa más maravillosa. Esa era nuestra revolución ahí. Cuando todo el mundo discutía si había lucha de clase, usamos huelga. Que fue lo que permitió que el sector siguiera con consejo salario. Pero para mí estuvo presente siempre. No dejó de estar presente en algún momento. No me imagino pensar que tenés un mundo que abunda en riqueza y tenés miles que mueren. O sea, para mí cualquiera que haga un libro de historia tiene que ser un revolucionario. Que agarra
O sea, por los que le amputaban las manos en el Congo, por las 2.500 guatemaltecas que intentaron con sífilis y gonorrea para experimentar en medio de los juicios de Nuremberg, por los que hacían lo mismo en Alabama, sí, tenés que, no hay forma no puede haber conformidad, no hay humanamente forma de haber conformidad con la forma en la que está organizado el poder, y bueno, la forma es ir por el poder. Es que tenés que construir, claro, para ir con el poder no podés ir con un escarbadiente contra un tanque porque seas un heroico muerto contra el tanque. Tenés que tener más fuerza que el tanque. Y para eso, ahora voy a entrar en la pregunta 2 y no voy a poder contestarlas. Yo no puedo, bueno, no hay quien piense con cabeza ajena. Uno piensa con su cabeza, yo no puedo pensar dentro de la cabeza del otro. Puedo pensar mal, puedo tener una orientación política equivocada, ¿no? Hay que ver. Uno le erra más que lo que le acierta. La arena de lucha de clases está movediza. El pelado Lenin, en enero en Finlandia, el pelado Lenin se para y dice, bueno, habla de la revolución que seguramente no veréis. Está quebrado. Después de la Segunda Internacional, estaba quebrado, ¿no? Y un par de meses después coloca las tesis de abril con una astucia que es el lector inteligente de la historia. Ahora, ¿qué quiero decir? Que están en los 90, ¿qué pensábamos en los 90? Que había una triada de poder, todos, usted también, la academia, el movimiento obrero también, la academia también, que había una triada de concentración de poder tan fuerte en la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, eran el 80% del PIB en el 90. Y China no llegaba al 2%. ¿Quién podía ver la emergencia de China? Ni Dios veía la emergencia de China, si existe el otro. ¿No? Mafalda. Mafalda, pero Mafalda es una cosa muy peculiar, es como bueno, hay un proceso que dio vuelta a todo. Y en los 90 hacemos, mano barata, solamente cosas. No seas malo. En robótica 9 veces más que los gringos. Y tenés que mirar eso. Ese fenómeno, un escándalo. Nos sorprendió. También sorprendió a los gringos, ¿no? Y por eso están como están ahora, agarrando a cañonazos todo. ¿Qué quiero decir? Que también tienes que dejar que la historia te sorprenda y te pase por arriba. Pero la perspectiva revolucionaria es una perspectiva que si no tendrías problemas de salud mental, en mi ocasión. No hay forma. Vas por la calle, ves la gente durmiendo en el coso y tendrías que tener un problema si no pensás que tenemos que vivir de otra manera. Una lógica de mercantilización tan absurda, tan pornográfica, donde parece que vale más lo que podés. La gente saca fotos a un cachilo. Y se propagandean cosas diciendo, mirá una cosa inmobiliaria otra vez, hecho para pocos, perfecto para ti. ¡Qué belleza! Ahí que está. Bueno, ¿no? Uno le tiene que hervir la sangre. ¿Tiene que dialogar? Sí. Sí, porque hay muchas tradiciones de lucha que no conocemos. O que conocemos poco. Si es nuestra americana, nuestra revolución y los pueblos originarios, tenemos que aprender muchísimo. Nosotros nos creemos europeos. Penosamente. O sea, nos miramos, dijera Dolina, al espejo y nos miramos rubios. ¿No? El censo da esa idea, ¿no? De que miramos rubios. Nos miramos y somos morochos, nos miramos rubios. Bueno, tenemos que aprender mucho de tradiciones de lucha, de formas de organización. Hay que decolonizar mucho la cabeza. Y hay que luchar porque de última, yo aprendí más en una obra que en cualquier otra. De cosas que son extraordinarias, sublimes. Sublimes. Ustedes vieron que en las obras estás contratado por... yo romantizo un poco, pero es así, compañero. Viene el corte, ¿viste? Estamos acá, somos todos nosotros, y van a cortar a dos. Y el Seba, que no estaba en el corte, se pone él en el corte. Dice, no, pues yo ya tengo trabajo en otro lado. Y el tipo está muerto de hambre, pero no quiere que me corten a mí. Yo se lo vi, pero no una vez, muchas veces. Y una ética que te ayuda a creer que no es cierto eso. Esa lógica de aquel se va muerto, para que otro no se vaya muerto. A pelearla. Y lo vi demasiadas veces, como para que me digan que la humanidad es otra cosa. Es esa competencia feroz donde te arrancás los ojos a diente para ver quién está por encima del otro. Bueno, esa es por lo menos como yo veo la revolución. Y tiene que dialogar con las otras formas de ver la revolución porque si no nos caminan por arriba. Me diste un par de minutos. Bueno. A ver, vos preguntaste, ¿se puede
intentar el cambio a partir de otros medios y todo cambio es revolucionario. No, la respuesta sería que no. Yo no creo que todo cambio sea revolucionario. Para los griegos la revolución era un cambio de régimen político. Después, cuando vino la revolución rusa, era un cambio en la relación de revolución. Es decir, vamos cambiando aquello que debe ser cambiado, pero el cambio revolucionario tiene un momento de totalidad. Y eso no significa que sea violento o que sea abrupto. Puede ser gradual, puede ser no violento, pero es un momento total. Porque yo cuando me refería a la revolución del 17, que nosotros todavía somos hijos de la revolución del 17, porque esa China, que ahora se transformó en lo que es, viene de ahí, ¿no? Viene de ahí. Y hasta Estados Unidos, solo pensar que han pasado 50 años y de cuando andábamos diciendo Yankee salen las patas de América Latina, o sea, estamos todavía, me parece, en ese momento. No saben leer eso. Estamos en ese momento. Entonces, la revolución es, independientemente de que sea abrupta o violenta o no violenta, aunque en general el carácter insurreccional de los oprimidos termina siendo violento e insurreccional por la fuerza que se le opone, me parece que es más ese resultado que una vocación, ¿no? Me parece que no todo cambio es... Vos hablaste de uno que no fue violento. Claro, exacto. O que no tuvo... Exacto. Entonces, pero tiene que haber ese elemento de totalidad. Digo, la revolución rusa lo expresa muy cabalmente, pues se dio en todo el planeta. Digo, no todo se alborotó, digamos. No hemos tenido un momento histórico de esa escala hasta ahora. Por eso digo que me parece que todavía seguimos ahí, que todo esto del cambio de época no lo comparto. Yo creo que seguimos ahí. Imagínate cómo votan en el Consejo de Seguridad China y Rusia contra Estados Unidos. Seguís ahí, en la Guerra Fría. Ahora, ahí está la teoría, voy a las revoluciones no violentas. ¿Y por qué yo destaqué tanto el caso de Bolivia? Porque me parece que las izquierdas latinoamericanas, que tenían una cierta tradición Mariátegui, yo qué sé, de recoger el indigenismo, se llamaba en aquella época, pero no se lo tomaban muy en serio, estaba allí, siempre pensado estratégicamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para meter al indio adentro de esta revolución? Más o menos así, perdónenme, pobre Mariátegui, lo estoy diciendo muy de brocha. Sí, un poquito grotesco. Un poquito grotesco porque Mariátegui nunca dijo eso, pero me parece que no por Mariátegui, las izquierdas cuando incorporaban esto, lo incorporaban en esta visión estratégica, pero la consolidación de ese sujeto histórico, que lo representó Evo Morales, fue el que mejor lo representó, pero recuerden que en el giro a la izquierda en América Latina, en lo que se llama la marea rosa, odio ese término porque la rosa no tuvo nada, era el momento plebeyo, ¿no? Era Lula, Lula es un momento revolucionario en Brasil. Y poco cambió, ¿no? De lo que es la estructura de la desigualdad y el racismo. Por eso esa sociedad está líquida, todavía está en tensión, todavía está viviendo ese momento revolucionario. Vamos a tener a Lula versus Bolsonaro 2, joven y recargado, ¿no? Porque es el hijo y es igualito al padre. O sea, es un duelo titánico que se va reproduciendo. Capaz que la edad veo más continuidades que rupturas, pero me parece que el momento revolucionario es cuando la sociedad, las relaciones de dominación no están tan consolidadas. Hay algo que todavía se está disputando. En el feminismo es claro que todavía eso se está disputando todos los días. Requeriríamos un análisis más profundo sobre las relaciones de dominación de las clases sociales en el Uruguay, porque a mí me parece que la estructura de las clases sociales en el Uruguay está intacta desde hace 50 años. No creo que nosotros hayamos cambiado eso por nuestro momento revolucionario, porque sin duda el gobierno plebeyo del Frente Amplio es una revolución a escala uruguaya, no porque cambia las relaciones sociales de producción, que en muchos casos las profundizó, ¿no?, sino porque genera la posibilidad de que el dominio de la política sea de los otros, del intruso, ¿no? Porque el Frente Amplio es un intruso. Y sin duda, pese a que el Partido Colorado tenía componentes más populares, es un cambio de élite gigantesco para el Uruguay,
y eso pasó en toda América Latina, por eso llegaron las mujeres a la presidencia también, ¿no? Fue el momento de la mujer, apareció Bachelet, apareció Dilma, apareció Cristina. Es el momento en que la subalternidad se coloca allí. Eso es revolucionario, sí, pero eso no necesariamente consolida un cambio en la estructura de clases, que era, de alguna manera, es lo que pensaba Aristóteles, es lo que pensaba, o sea, tiene que haber un cambio en eso. Es decir, los de abajo van arriba y los de arriba se la aguantan y además siempre van a conspirar y a ser contrarrevolucionarios, eso ya se sabe. La otra, y ya termino, la otra vertiente, que no es la de la revolución como un momento plebeyo, es la de Habermas. Habermas, también voy a tirarle a Habermas, no repita lo que voy a decir acá, pero Habermas un poco dice, también podemos hacer cambios culturales, sí que no podemos hacer cambios materiales muy profundos, me van a matar, pero siempre podemos revolucionar la mentalidad, siempre podemos dar la batalla cultural, como dice la derecha, ¿no? Siempre podemos dar la batalla cultural. La derecha lo que encuentra es que tenés una materia que está desajustada con respecto de la norma y los conceptos, ¿no? Es decir, el mundo es así y aparecen estas ideas extrañas. Esa es la batalla cultural para la derecha. Pero para nosotros la batalla cultural, eso es revolucionario. Y eso, la expresión más revolucionaria de esas batallas habermasianas, que son otras construcciones de sentido común que sí tienen impactos en la realidad, porque la realidad tampoco es que se cambia sola, ¿no? En vez de ser una revolución, cambiar la relación, después te encargas de ver cómo piensa la gente. Y así pasó lo que pasó con el campesinado ruso, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese cambio de la mentalidad que se puede adelantar a los cambios estructurales más profundos, es donde surge con fuerza tres movimientos revolucionarios que están en curso, además del feminismo que lo nombré, el movimiento de la descolonización. Gente, nosotros no lo pensábamos desde esa perspectiva, es de ahora, es de ahora. Y lo de Gaza, y lo que hace Trump, coloca en alto el tema del colonialismo en forma muy presente, no solo para América Latina, hay millones de militantes que se están entrenando en las luchas por Palestina en estos días, que su lucha revolucionaria es esa. Ese es un momento revolucionario, el de la descolonización, el otro momento, y el otro momento que no sé, habría que verlo, son los movimientos ambientalistas, muy desarticulados, algunos de derecha, yo qué sé, ¿viste? Cuando la asociación muy libertal, no sé, pero sí tiene razón Lilian de que ahora se volvió a hablar de anticapitalismo, y antes no se hablaba. Y eso es un momento, eso puede ser un momento revolucionario desde el punto de vista habermasiano. Bueno, mi lío ese. Yo me noté acá hoy, para esta segunda parte, las diferentes maneras como nosotros nos hemos dado para conversar sobre el proceso de cambio, al menos en el caso sudamericano, latinoamericano, y hemos hablado desde el ciclo progresista, ¿no? Vaya si vas al fondo del asunto, si concebir un proceso de cambio social desde la perspectiva progresista implica ya lidiar con tus contradicciones, ¿no? Pero hablábamos del ciclo progresista con Lula, Kirchner y Chávez y con todo ese proceso de transformaciones que traían implícito. Incluso la palabra revolución no estuvo, perdón por interrumpir, no estuvo en el vocabulario. Bueno, revolución ciudadana, en algunos países sí, en otros no. La revolución ciudadana en Ecuador, el proceso de cambio en Bolivia, que hablamos más temprano de Constanza. En Uruguay, que se le llamó el proceso de cambio, bueno, la agenda de derecho. La agenda de derecho es una agenda de cambio importante. Después veremos, yo veo que estoy en una cierta divergencia con respecto a si es un proceso de cambio revolucionario o no, pero yo me retrotraigo esa idea de ese proceso de cambio de un modelo de sociedad a otro, y yo inscribo ahí a la agenda de derecho, inscribo ahí al ciclo progresista, a esa tarea de haber derrotado el ALCA para luego hablar con una sola voz, con una perspectiva latinoamericana o sudamericana, pero claro que afloran esas contradicciones enormes que hay en cada proceso político, en cada proceso histórico. Yo lo que también me da esa idea un poco, porque la escuché muchísimas veces en mis orígenes, lo que decía Liliana hoy en su primera intervención, es decir, antes peleamos por la revolución, ahora peleamos por mantener o para recuperar la democracia. Y ese cambio, ¿no? Esa desaparición del imaginario insurreccionario, el imaginario postcapitalista, como que en cierto momento desapareció hasta bien entrado el siglo XXI.
claro, volver sobre la leche derramada es difícil, pero que le quiten lo bailado a los procesos constituyentes, ¿no? En Bolivia, en Ecuador, la plurinacionalidad del Estado, ¿no? O sea, que los Estados no son únicamente una nación, sino que vos podés reconocer diferentes modelos de justicia, modelos de tramitación educativa, modelos de tramitación del registro civil. Bueno, eso sucedió, de hecho, en Ecuador, en Bolivia, abortó en Chile, pero esos procesos de constituyentes eran procesos de corte revolucionario. Redondeo con esto, a mí me da la sensación que también, me insisto con algo que había dicho al principio, hoy vemos procesos de reacción conservadora que son procesos altamente combustibles, ¿no? Lo que está planteando Trump, lo que está planteando el dinamitar el proceso del sistema de Naciones Unidas, dinamitar el sistema de comercio internacional, la gobernanza internacional de derechos humanos, es un proceso de reacción conservadora brutal. Y eso es un poco lo que estamos viendo en vivo y en directo hoy. ¿Cómo pega eso en América Latina? Y está pegando, porque en definitiva, y ahí creo que, insisto con esto, afloran nuestras contradicciones. Voy a tomar la perspectiva solamente de esto de lo ambiental. Yo vi en Bolivia, en Sucre el año pasado, colas enormes de gente en la gasolinera, y digo, ¿qué están esperando? Están esperando gasoil. Un país rico en hidrocarburos, en petróleo y gas, que en su momento dependía de la diferencia de cambio de importar combustible refinado para mover la mercadería, y eso es parte que motivó no solo el descontento, sino el cambio de régimen. Veo de ayer a Claudia Sheinbaum discutiendo el fracking, y creo que es una de las perspectivas más avanzadas desde el punto de vista ideológico y doctrinario el proceso de la 4T con López Obrador y Sheinbaum en México, luego de lo que fue el PRI, el PRD y el PAN, ¿no? Eso es un proceso donde afloran enormemente las contradicciones, y termino con esto. Si vamos y nos retrotraemos a que un proceso revolucionario es un proceso que no solamente se acompaña desde el cambio de la conciencia, sino de la base material, bueno, que este país esté discutiendo sobre la matriz energética, sobre el uso del agua, sobre el uso de la tierra y sobre la posibilidad de encontrar petróleo, y es un proceso que puede ser revolucionario en ciernes. Yo acá estoy tirando un plato arriba de la mesa que es para otro momento, pero veo y sí considero que esos procesos que son soterrados tienen gérmenes de un potencial de cambio societal, ya no social, volvemos a cada vez más, de cambio de matriz societal muy profundo para un país que somos 3 millones y poquito de habitantes, que tenemos una demografía que no crece, un Estado centralizado y omnipresente en la matriz de protección social heredado del viejo vallismo, pero que permanece hasta ahora, con empresas públicas, etc. Entonces, ahí veo gérmenes que están sucediendo ahora que pueden adquirir un término u otro, porque a mí me puede decir, este proceso hoy lo hace este proceso actual del Frente Amplio, pero también lo podría estar haciendo la coalición de derecha. De hecho, otro cambio en la composición del sistema de partidos es que toda la derecha hoy se unifica para derrotar al Frente Amplio. Entonces, eso 35 años atrás no lo veíamos. De hecho, se inaugura en el 94, cuando Tabaré dice este país está dividido en 3 tercios políticos, porque salió 34, 33, 32. Y por eso yo iniciaba ese proceso entre el 94 y el 2004 con la crisis y la victoria del Frente Amplio en el 2004. A ver, me da la sensación que esas contradicciones enormes que emergen, evidentemente emergen en el campo del ambientalismo, emergen en el campo de lo que decía Liliana entre los feminismos y las izquierdas constituidas, institucionalizadas y tal, y que incluso están presentes en la discusión entre el movimiento sindical y el gobierno hoy día, ¿no? Escurrirlo, sacarle la cola a la jeringa, me parece que no es el camino. Son contradicciones que están presentes ahí porque son procesos que en ciernes pueden traer transformaciones muy profundas, ¿no? Bueno, acá me parece bastante complejo, me voy a ubicar en otro lugar totalmente diferente. Para mí, quería decir que sí hay otras formas de conceptualizar las revoluciones, y uso el plural porque creo que en realidad hay una revolución cognitiva que tiene que ver con rupturas del antropomorfismo, de la heteronormatividad, del colonialismo, del sexismo y otras formas, el racismo, que son formas de dominación que
en realidad rigen nuestras culturas cotidianas de una manera que si no se las ataca directamente se reproducen entre sí. Y por lo tanto me parece que hay que descolonizar también nuestros deseos, no solo la realidad, sino lo que deseamos no para el futuro allá, sino lo que deseamos para mañana, para nuestras vidas. Y sin esos debates de la descolonización del deseo y también una apuesta a la micropolítica que reivindique espacios, luchas y dimensiones que aparecen como secundarias. Entonces, ¿cómo traemos al debate que el espacio público, la defensa de los bienes comunes forma parte de la revolución? Porque no hay revolución en singular, sino solo si lo pensamos en términos de estructura de poder, de conquista de un espacio de poder. Pero si no, las revoluciones me parece que atañen a todas estas otras dimensiones que tienen que estar contempladas y que en última instancia es como lo más difícil también de transformar, porque es una transformación cultural que supone como escuelas. El otro día en el encuentro de feminismos populares que tuvimos el fin de semana, yo pensaba muchas compañeras que vinieron de las 300 hijos que tuvieron, no viven en realidad de nuestro país sin espacios colectivos de debate, y eso hace y contribuye justamente al desarrollo de un aspecto que me parece que también hay que politizar, que es politizar la patología que viene de las derrotas. Y cuando digo derrotas me refiero a que también hay un discurso, 15 años de gobierno progresista, otra vez gobierno progresista, y la desigualdad es real, permanente, cotidiana. Y eso también lo hablamos en términos de salud mental, pero es el descreimiento de las posibilidades del cambio, y me parece que es un tema central, capital para las izquierdas, es cómo trabajar con estas, y por lo tal, yo cada vez que escucho atendamos la salud mental me hierve la sangre, porque digo, en realidad no es eso, es una patología que tiene que ver con la desigualdad permanente, cotidiana, que vivimos cuando salimos a la calle, vemos gente viviendo en la calle y decimos, esto nos insulta y nos impone una condición casi enfermiza, porque digamos que después vamos y tenemos que fingir demencia todo el resto del día cuando esas personas nos están interpelando. Entonces yo creo que a esto me refiero con realmente dar una vuelta a las revoluciones necesarias que tenemos que hacer, y bueno, me quedan muchos temas para plantear, pero termino con eso. Gracias. La última es la más fácil de todas, pero digamos es la más libre. La más libre. En un sentido, que es ¿qué utilidad y vigencia tiene el concepto de revolución en la política contemporánea? Yo he dejado una constancia, yo creo que Habermas tiene una perspectiva equivocada. No sos el único. Profundamente. Profundamente. Es más, su concepto de constelación posnacional no explica nada, orienta la lucha, pero no lo voy a, si no me voy de esto. Pero todavía invita para politizar sobre el aporte de las lógicas del marxismo occidental, que creo que no. Pero voy a contestar lo que me preguntaron, si no voy a ser más anarco que Lilian. Plena, toda. O sea, yo no encuentro forma. O sea, si vos tenés claro que cuando lográs una conquista, yo tuve 25 años militando en el gremio de la construcción, ¿no? Esa conquista es parcial. Mejoraste el salario, pero mañana hubo tal estornudo de la economía allá, se cayeron 3 inversiones y lo que tenían.
La única manera de que determinadas luchas parciales tengan sentido es que las inscribas en alguna posibilidad de cambio más a largo plazo. ¿Esa lucha parcial hay que despreciarla? ¿Cómo? No puedes despreciarla nunca, porque esa lucha parcial te generó todo el laburo que tuviste que hacer para organizar a las domésticas, que era levantarse a las 5 de la mañana para estar a las 6 de la mañana en el Toturipan de azúcar cuando hacían estas bodas, repartir volantes. Y éramos 3. 3 que íbamos a esa hora a poder intentar armar sindicatos de las domésticas, que estaban las mujeres más hechas fresco, ¿no? Y yo decía, pero cuando lograste 3 en 4 compañeras que se organizaran, 2 abandonaron y te costaba, o en Fripur en la puerta una vez y otra vez intentando ver cómo armaba un pedacito, y apenas lograbas que una de las compañeras asumiera la posibilidad de representarte, la carneaba medio nazi que era el dueño. Decís, bueno, pero esas luchas parciales, ¿para qué sirven? Bueno, educan si tenés perspectiva de transformaciones más profundas. ¿Esa perspectiva de transformación más profunda aparece clara como un manual de certeza donde todo está escrito? No, es una gran complejidad, y tenés que estar abierto, tenés que estar a mirar los procesos de cambios profundos, porque es cierto que en los 90 si alguien nos decía que iba a ganar Evo, Lula, cosas, ¿no? Y a 70 fumó de más, vaya, ¿no? Y después tuvimos las derrotas que tuvimos también duras, hay que aprender. Pero también si alguien nos decía que íbamos a ganar en Colombia y que Estados Unidos está un gobierno parecido a lo que es Morena hoy en México, sin barrerlo al otro día, y no que no lo quiera barrer, debieron que un submarín de embajador, que se espía además y experto en contrainsurgencia. O sea, lo hacen de una forma tan grosera que subleva menos de lo que debiera sublevar, pero subleva, decir, bueno, tampoco puede ser tan pesimista a pesar de que no han cacheteado duro, ¿no? Porque, a ver, ¿qué proceso? ¿O es que acaso la Revolución Francesa fue lineal y después de la Revolución Francesa vinieron las democracias liberales? En poco tiempo tenías el emperador y las conquistas. O sea, los procesos de transformación son como son, complejos, contradictorios y apasionantes. Pero en el fondo tiene una belleza no dejar solo un ideal. Hoy es para nosotros los Golchi un día muy especial, porque es aniversario de que masacraron 8 trabajadores frente al local. Un día que el partido había dicho que no había que ir al local, pero habían dejado emplazado a Mendiola, y los obreros de la teja de la fábrica de Rión dijeron, no vamos a dejar solo. La orientación es esa, pero vamos a... Y el Machadito, que terminó con una bala en la cabeza vivo, increíblemente, había sacado unos pesos a la lotería y pagaba las pizzas. Y decidieron no dejar solo a Mendiola. 3 de ellos, Abreu, el Pulpa Gancio, que la hija tenía, estaba a cargo de la hija, una cosa muy rara en esa época, es rara hoy, imagínate, a cargo de la hija, y el Cacho Sena, que era curtidor, lo dejaron sacando 5 horas en la calle, hasta que se murieron en la calle, con las ambulancias en las escuelas. Para mí la revolución es también eso, no dejar solo a Mendiola. Bueno, después de una cosa tan emotiva que había en Habermas, me siento cortito. Perdón. Cortito, entonces, utilidad y vigencia de la revolución. Lo estaba pensando hoy mientras hacía estas notas y pensé, pobre revolución, ya nadie la quiere mencionar, y dije, ay, pero está la revolución de las cosas simples. Un peso pagado que voy a tirar acá. Me acordé, ¿y sabes por qué me acordé? Además, porque en un comité alguien dijo que hay revolución de las cosas simples, no hay ninguna revolución de las cosas simples, la revolución es grande, no es grande, se pusieron a discutir, yo no entré en esa discusión, pero había una discusión allí sobre si la revolución de las cosas simples es una revolución o no era una revolución, pero sí pienso que alguna vigencia debe tener, puesto que lo hemos usado como consigna en nuestra campaña. Oye, después yo estaba así, digo, ya nadie usa la palabra revolución, nadie quiere saber de nada con la revolución. El mundo me iba dando señales. Me acordé de la revolución de las cosas simples y agarro un libro que se presentó ayer de Vania Martarian, no sé si todavía sigue por acá, pero Vania fue la presentadora
baña. En ese libro hay un pedazote grande de revoluciones posibles, o el libro es de Amparo Menéndez, Gabriel de la Coste y Rodrigo Alonso. Y hay una buena cantidad de páginas del libro destinadas a imaginar revoluciones posibles, así como fracasos de toda índole. El libro está entre el apocalipsis y la esperanza, como la mayoría de nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces pensé, mirá vos, hay revolución por acá, hay revolución por allá, o sea que por lo menos está en el pensamiento y en el corazón de las izquierdas. Pero miren que hay otro mundo por ahí que no es de izquierda, que no es la universidad, que no sé qué, que como dice Boca, y eso sí que es muy importante, la cultura egotista y narcisista y hedonista de mierda, que perdón, no saca eso de la grabación, que el capitalismo consolidó como modo de consolidar su gran mercado de consumo. Todo esto está ligado a intereses materiales muy concretos, ¿no? La cultura del consumo y el hedonismo y el egotismo, pero eso genera una cultura que conspira contra la posibilidad de organizarse, porque la gente no se junta con los desconocidos si les confía de todo el mundo, la gente no se junta a hacer cosas con otros si lo único que te importa es tu propio ombligo. Entonces me parece que ahí sí tenemos un retroceso cultural gigante, gigante. El pueblo se mueve, voy a decir algo positivo. Hay izquierda a todos lados. ¿Quién era que decía? Eras vos que decía de Sheinbaum, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que iba a ganar la izquierda en Colombia? Ahí hubo una revolución para que ganara la izquierda, Hay un proceso que no vimos, que viene de antes, porque no son ningunos improvisados, ni la Sheinbaum ni el Petro. Primero fueron alcaldes, después no hicieron, antes fueron guerrilleros. Vos ves la historia del Petro y decís, es la historia de la lucha armada en Colombia que termina en el triunfo de la izquierda. Entonces, porque estoy ahí, en eso sí estoy a favor de esas revoluciones. Uno ve el momento, el estallido, la conquista, pero eso tiene un gran proceso atrás de acumulación de fuerzas. Y en América Latina, si eras de izquierda, o te llevaban preso o no te ascendían en el trabajo, y la izquierda no ganaba nunca. Esos fueron mis años mozos. Y hoy en día la izquierda gana a todos lados, le hace la vida imposible, pero y en algunos casos le dan un golpe de Estado, pero si no hay cosas más sofisticadas como declarar una elección fraudulenta, en fin, se hacen otras cosas, pero la izquierda gana en todos lados. América Latina está llena de izquierda. Te gusta más, te gusta menos. Y la izquierda no se llama a sí misma de izquierda. Nosotros los uruguayos llamamos a esto de izquierda, también se lo quiero decir. Petro habla del partido de la vida y los bolivianos dicen no me vengas con esas categorías occidentales, nosotros nos estamos despatriarcalizando, descolonizando. Usan otras palabras para tus conceptos. Quizá hay una analogía en el contenido de las palabras que no pasa por las palabras ni por las palabras que usamos académicamente. Para mí, en el Uruguay hay izquierda, el progresismo es un concepto muy polisémico, yo lo tiraría a la basura, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay una movilización progresista que se está llevando a cabo en el mundo hoy, ¿no? Entonces es una manera de llamarle y con esto termino. Me parece, porque he pensado en voz alta también a partir de todo lo que he escuchado, está muy bueno esto que digamos. Está muy bueno, porque pensé en voz alta. Pensé, para empezar adentro, y pienso ahora en voz alta, que siempre habrá un momento revolucionario. Cuando algo del poder y la dominación se desnudan, aparecen, y más todavía si se cuestionan. Porque como decía el gran Durkheim, hoy me da por sacar bibliografía de todo tipo, la dominación, cuando funciona de verdad, vos ni la sentís. Vos ni la sentís. Es en el momento en que haces algo que sale del padrón que a vos te parece la naturaleza, ¿no? Entonces un hombre se pone sandalia de taco alto para salir y ahí se le viene el mundo arriba. Pero si no hace eso, si no sale del lugar, no siente la dominación nunca. Y Durkheim era un maestro de la dominación, porque hay una derecha que es grande, gigante, que es más de la mitad del planeta y tiene el poder comunicacional, financiero, etcétera, todo lo que decimos nosotros sobre el imperio, que está para controlarla, que la dominación funcione. Y sin embargo, no funciona. Y aparece en América Latina esa sospecha, la izquierda sospecha, por eso es tan paranoica y complicativa. La izquierda
organiza la sospecha de que eso que estás viendo no es real, de que eso que estás viendo, y bueno, es descubrir que el rey está desnudo, es descubrir lo que está, sacarle los velos a la realidad, como decía quienes diseñaron la etimología de la palabra filosofía, la primera palabra que es sacarle los velos a la verdad. Siempre que está en sospecha, siempre que está en tensión, esa relación de dominación, de género, material, ahí hay un momento revolucionario posible, pero que requiere entonces la organización de montones de personas y ciclos históricos muy largos. Toda mi esperanza en América Latina, las izquierdas latinoamericanas le han dado lecciones maravillosas al mundo de la academia y al mundo de la política. Somos un verdadero laboratorio de proyección de izquierdas fracasadas casi todas, pero somos un verdadero laboratorio de izquierdas y de feminismo en clave de descolonización. Eso también se lo lega a América Latina al mundo. Así que arriba el corazón. Esta pregunta me sirvió un poco más como para irnos a otro lado y en ese sentido yo creo que ahí tenemos que hacer un movimiento contrafactual a lo que ha hecho y siempre la izquierda o el pensamiento crítico uruguayo, que es decir, bueno, el Uruguay no es una isla, ¿no? Esa crítica a la excepcionalidad uruguaya, ¿no? Es decir, bueno, nosotros estamos insertos, por más de que seamos lo que seamos, en un continente que es el más desigual del mundo, que está preso de todas las tensiones hegemónicas entre las diferentes potencias, etc. Entonces, esa idea de la excepcionalidad uruguaya la izquierda siempre la combatió y yo creo que ahora deberíamos procurar un ensayo al revés, que es, bueno, nosotros tenemos algunas condiciones diferenciales con respecto a lo que sucede en Argentina, lo que sucede en Brasil. En Uruguay hay unión de la izquierda, nos guste o no, hay una izquierda extra parlamentaria o una izquierda extra frente amplista, mejor dicho, que sigue siendo, al menos el Frente Amplio no pierde adherencia por ahí, no pierde capacidad de movilización por ese lado, sino que de alguna manera lo que tiene es un debate mucho más conflictivo con los movimientos sociales, eso sí lo podemos ubicar, pero en este caso Uruguay sí tiene algunas condiciones distintas a las que tienen otros países latinoamericanos y creo que es el momento de hacerlo valer, porque yendo a la respuesta a la pregunta, yo creo que la vigencia para nosotros debe estar dada, de la misma manera que siempre vamos a hablar y vamos a entender la política como esa idea de transformar la realidad, ¿no? O esa idea de volver posible lo necesario. Eso es la acción política. Yo creo que tenemos que tener y asegurar que la idea de la revolución sea un efecto movilizador vigente y permanente para muchos. No así, evidentemente, puede ser para próximas generaciones que están decodificadas en otros planos, pero Danilo Astori decía en el 89, cuando aceptó la nominación, no a la vicepresidencia, porque se sabía que el Frente Amplio era difícil que ganara. Pero Danilo Astori fue el cabeza de lista del Senado de todos los sectores del Frente Amplio, incluyendo la 1001, que era el sector más importante del Frente Amplio. Se sigue llamando revolución. Eso lo reitera en el 2008, cuando Danilo deja el Ministerio de Economía y va a tratar de disputar la interna, que es la que se va a procesar en el 2009 entre Pepe y él. Y lo reitera, esto se sigue llamando revolución, no, se sigue tratando de revolución. Y con todos los procesos de cierre, ¿no? Porque en el 89 todavía no había caído el muro, en el 89 todavía no se había roto el Partido Comunista, en el 89 todavía no se había ido una buena parte de batalla hacia el Partido Colorado. Habían pasado 3 gobiernos neoliberales, uno atrás del otro, el cual más berreta y pedorro, pero al cual más violento. Y en cierto sentido ya había procesado el primer gobierno del Frente Amplio, con todo lo que de alguna manera Tabaré también decía, van a temblar hasta las raíces de los árboles, ¿no? O sea, esos enclaves, ¿no? Esas trincheras más dialécticas, yo creo que de alguna manera normativizaron y ordenaron muchos debates en el Congreso del Frente Amplio, en el campo de la izquierda, en el campo social. Y yo les encuentro vigencia, o al menos quisiera que eso tuviera una larga vida por delante, porque los desafíos que tenemos realmente son muchísimos. Decía, paga un peso que vamos a hablar de la revolución de las cosas simples, y yo la verdad que veo a todo el mundo caliente, en mi familia, en mi despacho, en mis compañeros, adentro, afuera, con la revolución de las cosas simples, porque no ven eso.
y hay que aceptarlo, porque en definitiva el error, los sociólogos sabemos que el error universal no existe, si están todos tirando por un lado, ¿a qué país? Entonces, yo creo que deberíamos tener, ante los desafíos que tenemos, ¿no?, de organización del descontento, de la desigualdad, algunos ejes normativos que para mí se sigue llamando, o se sigue concentrando en esa idea de el cambio que cambia todo, ¿no? Ese cambio que decía Tabaré, las raíces de los árboles, o decía Danilo, dos que no están en mi vertiente o en mi corriente, pero que bueno, se sigue tratando de que esto sea un proceso acumulativo de cambio en favor del pueblo, en favor de la mayoría. Vigencia total, ojalá que se concrete. Y ahí termino. Sí, yo bien cortito. A mí me parece que está claro que también es un concepto polisémico. Entonces, de ponerlo en debate, de que, porque yo lo entiendo de una manera distinta, no en términos partidarios, ni en términos de gobiernos. Es más, el ciclo de gobierno progresista me gustaría ver qué nos dejó realmente, qué dejó, cuál es el balance que hacemos. He acompañado muy cercanamente el proceso de Bolivia por muchas compañeras feministas que estaban muy involucradas en ese proceso. Estuve en la marcha del TICNIS porque justo iba a otra actividad y me tocó esa movilización que me dio vuelta, porque sentí ahí a la gente gritando contra Evo Morales de una manera impresionante, los dirigentes indígenas ahí, etc. Bueno, ¿qué nos dejó todo eso? ¿Cuál es el balance? Me parece que tenemos como muchos debates pendientes. Lo único que quiero decir, esos debates pendientes atañen al propio concepto de revolución, qué estamos entendiendo por revolución, y volver a la pregunta inicial, ¿qué es una revolución? Muy bien. Yo quería agradecerles realmente por la franqueza en el diálogo, por la preparación, creo que fue un diálogo muy rico. No sé si habilitamos una ronda mínima, pero Sí, pero tengo una hoy y otra mañana. Pero 5 minutos, ¿no? Y después cada uno hace muy rápido. Les pido por favor que sean. Dale. No, yo solo quería hacer muchas gracias por todo lo que digo. Quería hacer un comentario con Ilian, que con la que nos encontramos muchas fichas, pero mis 90 fueron totalmente, la memoria es así, ¿no? Cada quien. Yo los 90 solo vi en mis ámbitos de militancia, yo vengo del palo, porque no lo sabe, más vencido a católica, al menos en los inicios. Yo solo hablaba de anticapitalismo, de cómo era posible el anticapitalismo en Uruguay y en América Latina. Cuando militaba partidariamente, en los espacios, en la mayoría, no en todo, es verdad, en la mayoría de los espacios del feminismo no podía hablar de anticapitalismo. Se hablaba de la ONU, que para mí era tremendo y contradictorio, porque para mí la ONU era el acuerdo burgués de por guerra, pero era donde las compañeras estaban militando, de las que yo mamaba otros conceptos que me servían para ir después a encontrarme con los machirulos del MVP y tener que meter algún concepto ahí. Entonces, esa contradicción son mis momentos. Fue el feminismo el que me forzaba todo el tiempo a hablar de otras cosas, que no eran el anticapitalismo, ni la revolución, ¿no? Y fue la izquierda la que permanentemente me torturó porque yo quería traer otras cosas, porque había mamado de mi vieja, Liliana y todas esas posibilidades que ustedes están mirando. Entonces, tampoco romanticemos, por eso eso era lo que quería verter acá. En todo caso, si uno quiere que... Es más, ya quiere no, que las nuevas generaciones tienen sus condenas que pagar como un arcador. Pero en todo caso, lo que estaría bueno es que después de los gobiernos progresistas, la síntesis que hagamos es que, bueno, basta de que se le hace juego a la derecha si uno critica a la izquierda y habla de las cosas que están mal, y basta de tener que decirle que sí a cualquier cosa que digan las feministas, como aumentar las penas, crear institucionalidad. Bueno, básicamente, son los
será valer. Algo que no salió mucho, que pensé que quizá podría salir, creo que Lilian fue quien la trajo más en la mesa, fue la idea de derrota, es decir, la idea de derrota del horizonte revolucionario. Si uno mira el horizonte revolucionario de los 60 y si luego uno ve lo que consiguió el ciclo progresista, digo, es muy difícil compararlo con una revolución, y eso no es tampoco desmerecer las conquistas de los gobiernos del ciclo progresista. E inclusive si uno mira luego del ciclo progresista y nos venimos muy hacia la actualidad, la discusión sobre el 1% de los más ricos, por ejemplo, parece ser que esto es un parto que va a salir y no va a salir, y me parece que eso también dista mucho de ser una revolución. Es decir, que creo que venimos derrota tras derrota. Me parece que si hay una idea de recomponer o valorar la idea de revolución y la vigencia que tiene, me parece que tiene que haber una reflexión sobre si realmente fue una derrota o no lo que sufrieron las izquierdas durante esta larga duración desde los 60 hasta ahora. Bien, muy bien. ¿Algo más? Yo quiero decir una cosa más. Menor, que son mala gente. Vayan dejando ahí cosas como por ejemplo. No, que apareció, pero tal vez no, porque es que es un debate contemporáneo muy relevante, apareció el tema de la salud mental. Pero que en realidad hay un problema ahí que se ha escrito incluso sobre esto, esta idea de que la imposibilidad de pensar futuro, siempre la revolución estuvo asociada a la idea del futuro. Y yo creo que ahí también hay una responsabilidad, digamos, por lo menos en la política, ustedes tres son políticos, que los partidos políticos de alguna forma construían sentido sobre el futuro. Y ahí hay una cosa estructurada que no sé. Es solo una pregunta. Porque no, Yo tengo que ir, pero chiquito ahí antes de irme a decirlo con un será. A ver, yo tengo claro que hay muchos temas que dice, pero no sé quién fue la que lo fue el día, comparto. El problema de salud mental. Entonces, cuando uno va al psicólogo y dice, mi jefe me trata mal, me pagan fuera de fecha, ¿qué parece un sindicato? No revisa al psicólogo. Por más que, en serio, por más que se traduce, ¿no? Con malestar, ¿no? Está muy relacionado a una lógica de una condicionante de vida. Y precisar tener una idea que una acción colectiva pueda... Tendría que resolver. Y eso a veces no aparece. Con la gurizada es trágico, ¿no? El informe de último línea te dice que pasamos de un 11% de gurises entre 16 y 18 años que se sintió tan triste que abandonó todo a un 25%, uno cada 4, ¿no? En 7, 8 años, o sea, 2017, 2023, un drama espantoso, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos ese dilema, hay que construir un imaginario. Es fácil decir que hay que construir un imaginario y es muy complejo. Yo aparte vine sin ficha de afiliación al Partido Comunista, sino capaz me quedo acá. Es muy complejo convocar a ese imaginario. Es muy complejo. La detección del problema, nosotros no podemos ser los que cinta negra en diagnóstico, ¿no? No quiero pelear con ustedes, sino porque a veces pasa un poco eso. Bueno, somos expertos en identificar la catástrofe y nos cuesta muchísimo dar pistas de la tesis 11 esa de marzo de Forward, ¿no? De por dónde ir, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Yo vengo mucho del hacer porque mi vida ha sido el hacer, estar más identificado en hacer cosas, construir, organizar y bueno. Pero como no se puede hacer sin pensar, ese dilema es un gran dilema, ¿no? Es un gran dilema que tiene que ver con debates que acá tuvieron. ¿Cómo hacemos un proceso de elaboración crítico? Que no quiere decir displicente con las experiencias de luchas anticoloniales del siglo pasado, que todas tienen sus contradicciones, sus complejidades, sus heroísmos y sus errores y horrores, y todas. Claro, el poder que quiere que de la revolución de Haití te dé repugnancia, que no la quieras mirar. Se la enterraron como la enterraron, ¿no? Para que sirva de escarmiento. Cada proceso de emancipación intentan presentártelo por el lugar donde no tienes que pensar nunca. Eso también juega en los imaginarios. O el lugar donde tengo que estar separado, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un gigantesco esfuerzo, a la vez que luchás por lo inmediato. Y ese es el gran desafío. Por el plato de lenteja del hoy. Porque si no luchás por el plato de lenteja del hoy, si no estás teniendo el drama cotidiano, difícilmente puedas articularlo con lo otro. Bueno, ese desafío no creo que tenga una respuesta acá. Sería muy
arrogante además. Pero tampoco le podemos echar la culpa a ellos todo el tiempo, ¿verdad? No. No es la derecha la que hizo mal las cosas en Nicaragua, en Bolivia, en El Salvador. No es la derecha. No. Somos nosotros solos que sabemos hacer todo mal también. Claro. Ahora, el Patria ¿te Muerte imaginas que esa Perderemos, conversación, y la gente esa se conversación mejor conmigo compañía? no es? Porque si algo no soy es que digo todo que sí en ningún lado. No, y a mí pero de propio acuerdo, proceso. pero Conmigo estamos, no. estamos Claro. la izquierda y de acá propagarán la palabra de Dios. Digo, Está claro que no analizo igual. Cuando tengo que criticar un proceso popular, no analizo igual que cuando enfrento al enemigo. No es igual. bien. Por una razón de que estoy parado de un lado. No lo analizo igual. Pero no me despojo de tapar. No. Patria Muerte Perderemos a veces es... Seguro. O sea, No, no en mido un desde el lado de la momento que en crítica. Cuba no hemos perdido todavía. No nos entierren antes de tiempo. Claro. Bueno, Bueno, yo nada, por mí. Terminamos. Vamos arriba.